temas se acabaron, esos servicios se acabaron y pasaron a existir lo que se llamaban las salas de rehidratación oral. Eso tuvo un impacto en la salud muy grande. Hoy la estrategia IEPI pasó de tener 2 temas a tener 28 temas. Hoy hay 28 temas incluidos en la estrategia IEPI que van desde, obviamente, diarrea y gripas como temas fundamentales, pero también está obesidad, cáncer, tuberculosis, diabetes, bueno, hay muchos temas más. La ASCOFAME desde el 2016 estamos haciendo una puesta en común de lo que se quiere hacer con la estrategia IEPI en lo que se llama la nueva visión del médico en Colombia. Se supone que ustedes ya van a salir con esa estructuración, que es que les va a tocar hacer mucho lo que se llama medicina comunitaria, y parte, por lo menos en lo que tiene que ver con pediatría, está basado en la estrategia IEPI. Eso es lo que más o menos les voy a presentar y el porqué de las cosas. Esa estrategia, que se lanzó en el 2016, tiene como objetivo fundamental actualizar al médico general en el contexto de la situación de salud colombiana y dar a conocer el marco de la Ley Estatutaria de la Salud, que esa ley estatutaria se logró en el 2016 y a partir de la cual se va a derivar este modelo modelo integral de atención en salud y nutrición, que sería el MIAS. Este MIAS, por lo menos en lo que tiene que ver con pediatría, está basado con la IEPI, con la estrategia IEPI. En los adultos va a estar relacionado básicamente con 3 enfermedades fundamentales, que son EPOC, hipertensión arterial, y no recuerdo cuál es la otra, pero son 3 patologías básicamente. Miren las tasas de mortalidad infantil desde que se empezó a establecer la estrategia IEPI como una estrategia de salud. Esta es la mortalidad, esto es en 1998-1999, la mortalidad infantil por cada 1000 nacidos vivos hasta el 2011 y las proyecciones hasta el 2020. Esta era la mortalidad en 1999. Estamos hablando de 20 por cada 1000 nacidos vivos, que era una tasa muy parecida a la que tenían en aquellas épocas países como Sudán, países como Etiopía, países como en Latinoamérica como Haití. O sea, estábamos tal vez 2 o 3 punticos por debajo de esos países en 1998. Y miren lo que hemos bajado hasta el día de hoy, más o menos estamos en menos de 13. Inclusive las cifras últimas del Ministerio de Salud, nunca había logrado un Ministerio de Salud bajar tanto la mortalidad perinatal en un periodo tan corto. Todo hay que reconocérselo, a pesar de que pueda uno tener muchas diferencias con el ministro actual, que sí se lograron bajar mucho la mortalidad infantil en un periodo muy corto, y sobre todo la mortalidad neonatal y la mortalidad materna, que todavía nos falta impactar. Esta es la mortalidad por diarreas. Esto era lo que morían los peladitos por diarrea en 1999. Se morían, esta es la tasa de mortalidad por diarrea en menores de 5 años y con proyecciones a 2020. Miren la mortalidad en 1999. Estamos hablando de 40 por cada 1000 más o menos. Hoy tenemos una mortalidad que ya ha llegado pues a niveles muy bajitos. Estamos hablando de niveles de 3, de 2 por cada 1000, pues, que es muy poquito. Las enfermedades infecciosas respiratorias y diarrea provocan más o menos el 25% de las muertes en menores de 5 años. La malnutrición es la causa subyacente de por lo menos el 42% de las muertes durante la niñez. Ustedes han sido testigos del boom de las muertes de estos peladitos en La Guajira por desnutrición. Pero realmente existe una realidad que es mucho más grave, pues, en algunos departamentos que supuestamente tenían una mortalidad más baja. En Antioquia más o menos se calcula que entre el 20 y el 22% de las muertes naturales en menores de 5 años tienen alguna relación con desnutrición. O sea, puede que la causa más importante de la muerte no haya sido desnutrición, porque realmente no aparece como causa fundamental de la muerte, pero sí hay alguna asociación de desnutrición en ellos. Entonces es el peladito que se murió de una neumonía, es el peladito que se murió de una sepsis,
es el peladito que se murió de alguna otra cosa a tiempo. Si uno va a investigar las historias clínicas, entre un 20 y un 22% de estos pacientes menores de 5 años que murieron, hay una asociación alta con desnutrición. La anemia, deficiencia de ácido fólico, obesidad siguen siendo emergentes como un problema de salud pública. La obesidad que está en las últimas 2 ediciones de IEPI no se había considerado antes como tal, pero se considera que la obesidad es la epidemia del siglo XXI. ¿Ustedes saben cuál es el país con más obesos del mundo? ¿Saben cuál es el país con más obesos niños del mundo? México. México es el país que tiene el índice de obesidad infantil más alto del mundo. Y nosotros en Latinoamérica estamos en un honroso 4º lugar. Obviamente primero está México, segundo está Estados Unidos, en tercero está Brasil y nosotros estamos en el 4º lugar en obesidad infantil. La idea es que, pues, obviamente tenemos muchas cosas por hacer, pero hay cosas que hay que hacer. El 20% de los nacimientos son en mujeres de menores de 20 años, el 50% de ellos son no planeados. Estas son las primeras causas de muerte materna por departamento en el 2013. Hay departamentos pues, que tienen mortalidad más alta, eso no significa necesariamente que esos departamentos sean los más malos, puede que haya también subregistro. Si nosotros comparamos el valle supuestamente el Valle del Cauca y Bogotá, son los que aparecen entre comillas con más mortalidad materna. Pero resulta que el Valle del Cauca es el departamento, por lo menos en el país, que tiene una mejor vigilancia en cuanto a maternidad. Entonces, sí, pero si comparamos, por ejemplo, el Valle con otros departamentos, por decir, vamos a poner aquí Meta, a mí pues no me vayan a decir que Meta va a tener menos mortalidad que el Valle del Cauca, que tiene un mejor sistema de registro. O sea, que se comprobó pues obviamente que el subregistro que existe en el Meta, o por ejemplo el subregistro que existe en Bolívar, en Arauca, en Atlántico y en Barranquilla, es 10 veces mayor al registro que existe en el departamento como el Valle del Cauca. Estas son las primeras 10 causas de muerte materna. Entre el 2010 y el 2013, más o menos el trastorno hipertensivo fluctúa entre un 20 y un 25%. Las complicaciones hemorrágicas fluctúan entre un 22 y un 28%. Estas son las causas principales de mortalidad en niños y niños y niñas menores de 5 años en toda América, de Estados Unidos hacia abajo. La sepsis, la asfixia, el bajo peso al nacer y todo esto más o menos concluyen con eso. O sea, son más o menos el 58% son causas perinatales. Se calcula que las enfermedades respiratorias, la diarrea y la desnutrición, estamos hablando de 12% respiratorias, diarrea del 12%, un 24%, un 27% de las muertes ocurren por este tipo de patologías o patologías asociadas a ellas. Se calcula más o menos que son 132.000 muertes anuales por estas 3 causas. Hay más de 190.000 muertes neonatales que ocurren cada año en América Latina y el Caribe. Se calcula que son 17.000 por mes, 3.700 por semana, 529 al día. Y hay una cada 2 minutos. Hasta el 70% de estas muertes pueden ser evitadas por intervenciones de bajo costo. La intervención de más bajo costo que ha tenido que ha tenido la mayor disminución en las tasas de mortalidad perinatal es la detección, tratamiento e intervenciones tempranas en la detección del estreptococo del grupo B. Es la que más ha tenido repercusiones, es una de las causas por las cuales se ha disminuido tanto. ¿Qué se busca hoy con este modelo integral de atención en salud? Es hacer intervenciones efectivas, crear estrategias de salud pública que muy posiblemente a ustedes les va a tocar como médicos generales y como médicos rurales en alguna parte, encontrando áreas prioritarias y poblaciones vulnerables. Obviamente, ¿para qué? Para tener un impacto con reducción de la mortalidad en la niñez y en muchas otras cosas pues, que les van a meter ahí. ¿Cuál es el problema? El problema más grande es sobre la formación de los recursos humanos en salud. Ustedes, cuando ustedes salgan, van a ejercer, la gran mayoría de ustedes
van a ejercer en primero y segundo nivel. Pero el entrenamiento es al revés. Cuando nosotros, vamos a buscar sitios de práctica, buscar sitios de ustedes, lo que encontramos es que ustedes van a rotar en sitios de tercero, algunos de cuarto nivel, segundo nivel, pero las rotaciones en primer nivel en teoría no existen. O sea, no existe, no tenemos sitios donde ponerlos a rotar, por ejemplo en consulta externa, no tenemos sitios donde ponerlos a rotar, por ejemplo haciendo atención primaria. Es más, ojalá fuera solos, pero la situación actual no nos lo permite. Entonces miren, este es el porcentaje de tiempo en la enseñanza universitaria dedicado a hospitales. 70% del tiempo ustedes lo pasan en hospitales, y esos hospitales casi siempre son de segundo o tercer nivel. Y este es el porcentaje de lo que ustedes van a hacer cuando ustedes trabajen. 75% lo van a hacer en primero o segundo nivel. Pero desgraciadamente pues eso no es un problema solamente en la Universidad Cooperativa. Yo coordino Bolivariana y tenemos exactamente el mismo problema, y en Ascofame llevamos 10 años bregando a darle la vuelta a esto, pero no lo hemos encontrado. Que esto es lo que vemos: recursos humanos en pediatría versus campos de práctica. Hospitales de referencia, 75%. Centros ambulatorios de hospitales locales, el 25% de la formación. Y el 5% en primer nivel de atención, atención ambulatoria, centros de puestos de salud. Debería ser al revés, pero esto me lo voy a sacar, muchachos, simplemente los voy a resumir acá. Lo que se propone hoy es que la política de atención integral en salud se resume en este decreto, que es los MAPI. Nos vamos a devolver a ver qué tiene que ver acá la estrategia IEP. La estrategia IEP es fundamental porque dar a conocer esta misma estrategia se constituye en un pilar de la implementación del modelo de atención integral en nutrición, en atención integral en salud y nutrición en la infancia. ¿De dónde salió que la IEP era importante por acá? Los objetivos del desarrollo del milenio están enfocados en tres puntales fundamentales que se puede intervenir desde la salud. Uno era reducir la mortalidad de los menores de 5 años, mejorar la salud materna y combatir el VIH-Sida y el paludismo y otras enfermedades. Y por eso aquí es donde entraba la IEP. La IEP pone en el centro a la niña, niños y mujeres gestantes, porque la IEP empieza desde la gestación. Su bienestar y desarrollo propone intervenciones que comprenden acciones de promoción de la salud, cuidado, protección específica, detección temprana, tratamiento, rehabilitación y paliación a lo largo del curso de su vida, con oportunidad, pertinencia, accesibilidad, eficiencia, eficacia y efectividad. ¿Cuáles son los objetivos fundamentales de la IEP, de la estrategia IEP? Reducir la mortalidad en menores de 5 años, reducir la incidencia o gravedad de los episodios de enfermedades infecciosas que afectan a niños y niñas, garantizar una adecuada calidad de atención a los niños y niñas menores de 5 años y de las mujeres gestantes, fortalecer aspectos de promoción y prevención. Tiene 3 componentes fundamentales. Ustedes están acá, en el personal de la salud. Pero también hay una IEP que tiene que ver con las instituciones de salud, en donde se debe dar una red adecuada y tener no solamente el sitio, también tener la papelería, tener los medicamentos que se necesitan, todo este cuento. Y hay una IEP comunitaria, que muy seguramente a ustedes les va a tocar dar. Ese IEP comunitario, ¿a quién va dirigido? Va dirigido a cualquier persona que no tenga que ver con la salud, no necesariamente pues con la salud. Pueden ser desde promotores de saneamiento, líderes comunitarios, auxiliares de enfermería, pues no necesariamente relacionados con la salud directamente, sino que también otras personas. ¿Qué permite eso? Y ustedes van a encontrar pediatras muy reacios a la IEP. Les duele la IEP. ¿Por qué les duele la IEP? Les da una putería inmensa que el líder social, sindical, social, como lo quieran poner, de una vereda X los llame a decirles: vea, doctor, yo tengo un niño de 4 años acá que tiene una gripa. Y ese niño que tiene 4 años respira 60 veces por minuto. Yo creo que el doctor, que ese niño tiene una neumonía. Entonces les da putería que un man que no tiene nada que ver con medicina les esté diciendo que tiene una neumonía.
Y desgraciadamente para ese doctor le puede dar más puchería de lo que quiera porque hay estudios que demuestran que el hallazgo más importante asociado con el diagnóstico de una neumonía no es una placa que muestre una neumonía, es taquimia. Entonces eso es lo que da rabia, se van a encontrar médicos, pediatras incluso, que IAPI no sirve para nada, pues si no sirviera para nada pues no hubiera disminuido las tasas de morbilidad y mortalidad. Entonces la estrategia, como les digo, es básicamente mejorar los sistemas de salud, mejorar las habilidades del personal de salud y mejorar los conocimientos y prácticas de la familia, que eso es fundamental. Este es el componente clínico que ustedes que es lo que ustedes deben dominar. ¿Para qué es el manual de procedimientos? Yo les mandé una copia por internet también. El manual de procedimientos es lo que hace que ustedes entiendan todo el cuento. Busca signos clínicos simples, sustentados en la pediatría basada en la evidencia. Clasifica adecuadamente la enfermedad y el tratamiento oportuno. Los tratamientos se llevan a cabo según clasificaciones orientadas a acciones. Y se trabaja con base en esto. Definiciones operativas. O sea, el hecho de que un líder social de una vereda nos diga a nosotros, miren, es que el niño tiene neumonía, no es que esté haciendo un diagnóstico, no es un médico, está haciendo una definición operativa, no es un diagnóstico. ¿Dónde usarla? La estrategia puede ser utilizada por profesionales que atienden niños y niñas desde el nacimiento hasta los 5 años de edad y mujeres gestantes. Se trata de un proceso integral de manejo de casos para ser utilizado en cualquier servicio de salud. Puede ser usado en consultorios, centros de salud, hospitales, consulta externa, pisos de urgencias o establecimientos de primero, segundo, tercer nivel. ¿Cómo funciona? Entonces funciona, tiene unos pasos iniciales. Esos pasos iniciales son, primero, evaluar. ¿Cómo se hace esa evaluación? Investigando y detectando en primer lugar los signos de peligro. Es lo primero que se hace en la estrategia IAPI. Y además signos y síntomas principales de los principales problemas de salud a través de entrevistas, observación, examen físico completo, verificación del estado nutricional y de vacunación. Evaluando el desarrollo, identificando signos de sospecha de maltrato, incluye además la búsqueda de otros problemas de la salud. Una vez hecha esta valoración, se clasifica a través de un sistema codificado por colores, que es el sistema de codificación de colores del semáforo. Si el niño tiene más de una condición, entonces se clasifica siempre la más grave. Se clasifica como rojo. El que clasifique como rojo es un paciente que necesita tratamiento y referencia urgente. Cuando en la estrategia IAPI hablan de referencia, no significa remisión, porque uno a veces tiene como codificado ese cuento, entonces lo tengo que remitir, no. Lo que pasa es que como hablan de referencias, porque como estos pelados pueden ser atendidos en cualquier parte, si yo veo si ese peladito, por ejemplo, ustedes están en una brigada de salud, en una vereda súper lejos del pueblo, y ustedes lo ven, ustedes dicen, este peladito tiene 70 de frecuencia respiratoria, tiene una neumonía. Y fuera de eso ustedes dicen, y yo lo veo moradito, es un paciente que no necesariamente tiene que ir pues para un segundo nivel. Se tiene que ir es para un sitio donde le puedan dar la atención a ese paciente. ¿Dónde es? El hospital más cercano. Entonces eso es lo que quiero que les quede claro. El que clasifica en amarillo es el paciente que puede ser tratado ambulatoriamente y necesita consejería. Y el que está en verde es el paciente que necesita solamente consejería y cuidados en el hogar. Esa es la codificación. Y así van a ver la codificación de todas las patologías. Yo les pongo aquí, pues, aquí el ejemplo que aparece son las por ejemplo, las mujeres que se quieren quedar en embarazo y que van a clasificar como no se recomienda que se embaracen, están en condiciones de embarazarse, pero tienen factores de riesgo, y en último caso son las mujeres que se podrían embarazar sin tener riesgo de patología. Entonces miren los ejemplos. ¿Quién es, por ejemplo, es una mujer que no se le recomendaría embarazarse? Una mujer que sea menor de 20 años, que tenga un índice de masa corporal menor a 18,5 o mayor a 29,9, que tenga una hemoglobina menor a 7 o tenga palidez palmar intensa, que tenga infecciones de transmisión sexual sin ningún tipo de tratamiento, que tenga una enfermedad previa sin control,
consumo de alcohol, tabaco, drogas, antecedente de violencia o maltrato, antecedente de malformaciones mayores incluyendo las del tubo neural. Entonces miren, esto es la evaluación inicial. Se clasifica como rojo en este caso. Entonces la clasificación en rojo en este caso, ¿qué nos dice? No se recomienda o se puede recomendar posponer el embarazo. Pero también propone estas medidas. En este caso, aconsejar sobre planificación familiar, tratar si es posible trasladar si es necesario, controlar la enfermedad previa si se puede controlar, aconsejar sobre nutrición, buscar a causa y tratar anemia con hierro, antecedentes de malformación tubo neural, siempre empezar ácido fólico, antecedentes de otras malformaciones, asegurar consejería genética, desparasitar con albendazol, manejo, bueno, todo el cuento. Entonces, por eso es fundamental tanto la valoración como la clasificación, así se define el tratamiento. Por eso ustedes tienen que andar prácticamente con ese manual de procedimientos todo el semestre. Y cualquier niño que les llegue a urgencias donde estén hospitalizados, hagan como el ejercicio. Muy seguramente sus profesores en muchas ocasiones lo seguirán, en muchas otras no lo seguirán. Pero bueno. Determinar el tratamiento es esa última parte, después de clasificar la condición de niño, si requiere referencia urgente, si requiere administrar el tratamiento esencial antes de referirlo, si necesita tratamiento pero puede irse a la casa, elaborar un plan integrado de tratamiento, administrar la primera dosis de los medicamentos en la unidad de salud y vacunas según el esquema. ¿Cuál es el documento más importante de cualquier niño cuando ustedes lo atiendan en un servicio X o Y? ¿Cuál? El carnet de vacuna, sí, ese. Más importante que el registro civil, sí, digamos lo que sí. Tratar significa prescribir, administrar los tratamientos o procedimientos, hidratación oral, manejo de sibilancias, que recomienda la estrategia para los problemas identificados en el servicio de salud, en la casa. Enseñar a la madre cómo realizar los tratamientos en el hogar. Aconsejar a la madre o acompañante cómo administrar el tratamiento, cómo dar medicamentos orales, alimentar, dar líquidos durante la enfermedad y tratar infecciones locales en casa. Citar para el tratamiento con fecha específica, enseñar cómo reconocer los signos de alarma para su regreso. Evaluar la alimentación, incluida la valoración de la lactancia materna. Entonces aquí es importante varias cositas. Una vez tiene, pues uno muchas veces como médico tiene errores fundamentales. Entonces uno dice, listo, este niño tiene una otitis, le va a mandar amoxicilina y usted le ponen en la fórmula. Señora, su hijo necesita 3 centímetros de amoxicilina cada 8 horas y le entregan la fórmula. Lo primero es, ¿la señora sabe leer? Puede que no. La señora entiende sus letras. Si es la mía, nunca la van a entender pues con toda seguridad. Y lo tercero es entiende todo el tratamiento. Entonces, una de las cosas que uno siempre aprende en IEP es, señora, ¿usted entiende, primero, qué tiene su hijo? Sí, doctor, ¿qué? A ver, dígame usted con sus palabras, ¿qué entiende que tiene su hijo? Ah, doctor, una otitis. Ajá. ¿Qué es una otitis? Ah, doctor, una otitis. Entonces le dicen a uno, doctor, sí, por eso, ¿qué es una otitis? No, una otitis, es una otitis, doctor. Ah, bueno. Entonces uno le dice, señora, su hijo tiene una otitis, tiene una infección en el oído, necesita un tratamiento antibiótico, o puede que no lo necesite, tantos días porque le puede pasar esto. Eso es parte, eso tiene que ver con las estrategias de comunicación. ¿Entendió la fórmula, señor? Ah, sí, doctor, usted dice que ahí le va a dar, ahí dice 3 cc cada 8 horas por 5 días. Ah, sí. Sí, doctor, claro. Bueno, venga, ¿y usted sabe qué es cc? Sí, doctor, yo sé que sí, cc son cc. ¿Usted sabe qué son centímetros cúbicos? Claro, doctor, yo sé que son centímetros cúbicos. Ah, bueno, entonces venga, sáqueme aquí 3 centímetros cúbicos de lo que usted necesita. O sea, si usted sabe, sáqueme. La gran mayoría no sabe. O sea, si ustedes se van a dar cuenta de eso. Por un lado. La otra cosa es, o sea, siempre preguntar, ¿entiende? Lo mismo pasa con los inhaladores. La estrategia IEP tiene una parte de asma, de manejo de crisis asmática. Entonces uno hace la fórmula feliz y lindo. 2 puff cada 4 horas por 7 días. Ah, muy bien. Y entonces cogen el inhalador, se hacen los 2 puff. Y eso se los dan cada 6 horas. Entonces uno le dice, ¿usted sabe usar el inhalador? Sí, doctor, claro, es muy fácil. Usted llega y hace así. Bueno, ¿sabe usar una inhalocámara? ¿Qué es eso, doctor? Entonces ahí empieza, siempre explica, los papás no entienden. O sea, ese tipo de cosas
aquí eso es lo que vamos a ver ahorita. Garantizar siempre consejería sobre prácticas claves, atención al seguimiento, siempre hacer seguimiento cuando se pueda. En esas habilidades para comunicar mejor, para la estrategia y la comunicación tiene un objetivo bien definido que es mejorar la atención, el cuidado de niños y niñas a través de acciones conjuntas. Genere un ambiente amable, inspire confianza, observe, pregunte, escuche. Este es el cuadro de procedimientos, ustedes ya lo tienen en sus manos. Pero estas son las fichas que en algunos hospitales todavía se usan. Estas son las fichas de clasificación de la estrategia IEPI. ¿Cuál es el problema de esta clasificación? O bueno, de estas fichas. Esto es una cosa larguísima. Esta ficha es solamente IEPI, atención del niño de 2 meses a 5 años. Mire todo lo que preguntan. Ustedes normalmente se demoran, pues, les dicen que tienen que atender entre 3 y 4 pacientes por hora. Mientras llena esta huevonada, lo echan a uno donde esté trabajando. Afortunadamente, la gran mayoría de las historias clínicas electrónicas que tienen incorporado el IEPI ya, esto no lo ahorra. Simplemente está el motivo de consulta y mire lo que les pregunto. Primero que todo, antecedentes patológicos importantes, motivo de consulta, aquí temperatura, signos vitales. Miren, y miren lo primero que preguntan, verificar si existen signos de peligro en general. ¿Cuáles son esos signos de peligro? No puede beber o tomar de pecho, vomita todo, tiene convulsiones, está letárgico e inconsciente. Eso es lo primero que hay que preguntar o observar. Eso es lo primero, siempre es lo primero. Después, tiene tos o dificultad, tiene diarrea, tiene fiebre. Pero lo primero siempre es eso. Entonces, seleccionar los cuadros apropiados para el manejo de los casos. Por ejemplo, si la mujer no está embarazada, utilizar el gráfico. Si la madre está embarazada, utilizar el gráfico y clasificarlo. Si el niño acaba de nacer, utilizar los gráficos y clasificarlo. Para todos los niños menores de 5 años de edad que existen en el consultorio, preguntar la edad del niño, si tiene menos de 2 meses, si tiene más de 2 meses, utilizar los gráficos. Bueno, básicamente eso es lo que se hace. Esta es la estructura del algoritmo. Todas las instituciones de salud en Colombia deberían tener esto. O la deben tener o la tienen que tener, que son las tarjetas que se le entregan a las madres. Pues en esas tarjetas están los signos de alarma, dar líquidos a todos los niños enfermos, recomendaciones para la alimentación del niño enfermo y todas las instrucciones por escrito. Y aquí pasamos a la valoración y la clasificación del niño de 2 a 5 años. Entonces lo primero, como les decía, es verificar si hay signos generales de peligro, que básicamente es si vomita tos, si tiene convulsiones, si no toma líquido. Y ya después preguntar síntomas fundamentales. Como les decía, toda la estrategia de IEPI partió de la diarrea y de la gripa, entonces tos o dificultad para respirar y si tiene diarrea o no. Entonces aquí están los signos generales de peligro. Esos signos generales de peligro siempre van a clasificar la enfermedad como enfermedad muy grave. Es decir, si el pelado o la pelada no puede beber o tomar el pecho, vomita todo lo que se come, tiene convulsiones o se ve letárgico o inconsciente, ese paciente clasifica de entrada como una enfermedad muy grave. A ese paciente no se puede ir para la casa. Ese paciente se refiere urgentemente al hospital según las normas de estabilización y transporte, se completa de inmediato la evaluación del examen físico, se le administra oxígeno, se clasifica la convulsión según el capítulo de epilepsia e inicia el plan de manejo adecuado para el niño. Y aquí están los signos de peligro. ¿Puede el niño beber? Bueno, todo eso. Entra en la presentación, ¿no? La segunda. Y le da stop. ¿En la qué? La presentación. Espérate.
Aquí van a ver, estos son videos de la Organización Mundial de la Salud, entonces son un poquitico viejitos. Y todos son como filipinos. El volumen sí es del computador. No, porque no es HDMI. No pasa sonido. Sí, señor. Después yo creo que ya sabe un poquito como para que suena. Ya. Hola, Ana, ya. Ah, ya está. Claro, sí. Sí, ese. Está por este lado. Mira acá. Aquí lo tienen por Voy a ver si allá se le puede que sube el volumen. ¿De cuánto en el codificador se le sube el volumen? Eso lo ven atrás. Entonces, miren, aquí les van a mostrar varios peladitos y ustedes van a definir, según lo que a ustedes les parezca, si los peladitos están letárgicos o inconscientes. Esperen un momentico a ver si empieza. Es que el letárgico es el que usted lo llama y es. No, pues que se está frito. ¿Cómo se llama? Miren, este es el caso 1. Ese niño que les parece, piénsenlo, después mira más rápido. Cada uno piense, ¿le parece letárgico inconsciente? Cada uno en su interior. Ese sí está letárgico. Después vamos a hablar de por qué sí o por qué no. No, funciona muy bien mi computadora. Porque si quiere conéctelo ya. Es que el volumen es en este. Sí. Ahí está con todo el volumen. Ahí está con todo. Pero bueno, miren este. Inconsciente. Ese sí. No, estás frito. No corresponde. Inconsciente, pero pelas inconsciente. Primero se está letárgico. Este no. Era el interno. Vean, igualito.
Crisis de ausencia. ¿Qué decidieron con este? Letárgico. Bien. No, está malía. Ah, el segundo. Ya reacciona sueño. perfecto, pues. Está inconsciente. O ese sí está consciente. No es inconsciente. ¿Qué piensan de este? Está inconsciente. Consciente. Ese está letárgico inconsciente, pues. Tiene un sueño profundo. Sí. Básicamente muchas veces está definido en la capacidad de respuesta, o sea, no se relaciona con el medio. El hecho de que no se relacione con el medio, este sí, pues, es lo que está de la dormida. Es que el interno. Aterriza el interno. Miren que este pelado tiene los ojos abiertos, o no se relaciona, no reacciona a estímulos, no mira al examinador, Consciente. está completamente perdido. Este es el residente. Así es los residentes, mirando para cualquier lado menos uno. No lo miran a uno. Y aparentemente uno diría, pues es el menos grave de todos al principio, ¿no? Aquí van a ver ejemplos, por ejemplo, de taquis, de respiración. Van a empezar a contar frecuencia respiratoria. Elija una parte del tórax del niño donde se pueda ver el movimiento respiratorio. Prepárese para empezar a contar. Comience a contar ya. Deje de contar. 95. ¿Cuántas les dio? 90.
decimos miren, entre las patologías iniciales, en esa valoración inicial del paciente con dificultad respiratoria, una de las clasificaciones iniciales tiene que ver con la obstrucción de la vía aérea. Es una de las primeras enfermedades que se clasifican en edad pediátrica. Esa obstrucción de la vía aérea está basada básicamente en 3 patologías fundamentales que ustedes van a ver, digamos, en todo el semestre. Una va a ser el CRUP, otra va a ser la bronquiolitis y la otra definitivamente es el asma o las sibilancias per se. Esa clasificación en rojo, digamos, de obstrucción grave, está basada básicamente, por ejemplo, en el CRUP. ¿Quién es un paciente que tiene un CRUP grave? ¿De dónde sale el CRUP? ¿Qué es? El CRUP es una patología, básicamente, una laringotraqueobronquitis, si llegamos hasta bronquitis, pues. El CRUP es el diagnóstico que hace el portero. El portero le dice a uno, doctora, llega un niño con CRUP, que tiene tos de perro, casi siempre es tos perruna o tos disfónica. Entonces tiene estridor agudo. El que tiene el CRUP grave tiene estridor agudo y uno de los siguientes: está somnoliento, confuso o agitado, tiene tiraje subcostal y o supraclavicular, tiene saturación de oxígeno por debajo del 92% o si tiene por debajo del 90% si vive a más de 2.500 metros o tiene una edad menor a 3 meses. Ese paciente con un CRUP grave que ya se clasifica se refiere urgentemente. ¿Para qué? Entonces uno lo refiere urgentemente porque le administran oxígeno, le administran dexametasona, le pongan nebulizaciones con adrenalina. Entonces por eso les digo yo, referir no necesariamente significa remitir, o sea, porque usted puede que esté en una escuela o algo así. Menor de 2 años, bueno, bronquiolitis. Menor de 2 años con un primer episodio sibilante precedido de cuadro gripal hace 2 o 3 días y uno de los siguientes: tiene tiraje subcostal, respiración rápido, tiene apneas, tiene saturación de oxígeno al aire ambiente menor a 92%, 90% si vive en una altura superior a 2.500 metros. Tiene edad menor de 3 meses, edad menor de 6 meses y antecedente de prematuridad. Todo paciente que caiga en el grupo, casi que esos pacientes casi siempre quedan hospitalizados. Ustedes vieron muy seguramente a mucho peladito en el hospital Manuel Uribe Ángel hospitalizado por bronquiolitis. Todo menor de 3 meses que tenga bronquiolitis casi que tiene que quedar hospitalizado unos días vigilando algunas cosas, ni hablar del menor de 1 mes. Tratamiento: administrar oxígeno, si tolera vía oral, aumentar ingesta de líquidos y leche materna. Los 2 únicos tratamientos que medicina basada en la evidencia soporta en el tratamiento de bronquiolitis son 2: lavarle la nariz y ponerle oxígeno. Los otros son mierda. No necesitamos. La nebulización es con adrenalina, la nebulización es con suero salino hipertónico. Son medidas de urgencias de 24 horas máximo. Después de 24 horas no sirve para nada. Ni hablar pues de los inhaladores, ni hablar de los esteroides, ni hablar de los antibióticos. Cualquier otra cosa que sea usada puede ser usada en su contra. La de ustedes. Pacientes que tengan sibilancias graves, incapaz de hablar o de beber, somnoliento, tiraje, desaturado, ese paciente también. Administrar oxígeno, aquí sí, administrar beta-agonistas, pero este es el paciente que ya tiene un diagnóstico claro de asma. El CRUP que ya clasifica, ya no en rojo, sino que es el CRUP normalito, sin alteración de conciencia, no tiene tiraje, la saturación es normal, tiene mayor de 3 meses de edad, se pone una dosis de dexametasona, se clasifica la severidad del CRUP y se decide. Lo mismo con la bronquiolitis o con las sibilancias. Entonces ahí se clasificaría en amarillo. Si no hay obstrucción de la vía aérea, se clasifica la tos o la dificultad para respirar. Neumonía grave, ¿quién es? ¿Quién es el que tiene una neumonía grave? El que tiene signos de alarma, que son cualquier signo general de peligro, tienes tiraje subcostal o está desaturado. A este paciente hay que hospitalizarlo, definitivamente. Pues digamos, la necesidad más grande de hospitalizarlo es porque necesita oxígeno y obviamente ponerle antibiótico. Si tiene una neumonía solita, ¿qué es una neumonía sola como definición?
es taquipnea. A este paciente que se le hace antibiótico apropiado, no necesariamente tiene que hospitalizar, y se puede manejar. Y obviamente el que tiene gripa no necesita sino lavarle la ñata y darle acetaminofén. El tratamiento antibiótico en AIEPI se resume, por lo menos en las patologías normales, antibióticos muy fáciles de manejar. Estamos hablando de pacientes que tengan neumonías graves, por ejemplo, a penicilina o ampicilina. Cuando empezó la estrategia de AIEPI en el siglo pasado, y si es verdad, la dosis de penicilina cristalina empezaba en 50.000 unidades por kilo. Hoy vamos en 250.000 unidades por kilo. Obviamente eso tiene que ver con la resistencia del neumococo y otras cositas más. Sigue teniendo a estas dosis una altísima curación. Estamos hablando de curaciones por encima del 75-80%. Algunos pacientes, pues no faltará el que de pronto sea alérgico a la penicilina. En pediatría eso es supremamente raro. Se puede usar ampicilina. O que simplemente en el hospital donde ustedes trabajen, que puede pasar, se acabó la penicilina. Si se acabó, pueden usar ampicilina. Cuando se empezó la estrategia IEPI, la dosis inicial era de 25 a 50 miligramos por kilo por día, hoy vamos en 200 miligramos por día, kilo por día, por la misma razón. Si tenemos una neumonía de un paciente que no vamos a hospitalizar, obviamente, podemos usar facilito amoxicilina. Cuando empezó la estrategia IEPI, la dosis era de 30 a 45 miligramos por kilo y vamos en 90 miligramos por kilo de inicio. Es muy fácil de manejar, pues. Y aquí hay una discusión, y sí se los tengo que decir. IEPI dice que se da cada 12 horas por 5 días. La Asociación Colombiana de Infectología Pediátrica pegó el grito en el cielo y tienen razón. ¿Por qué? Porque la vida media de la amoxicilina en el mejor de los escenarios son 8 horas o 10 horas, pues, pongámoslo así. Entonces dicen, no, si van a mandar amoxicilina, mándenla cada 8 horas. IEPI la utiliza sí es porque con eso garantizan adherencia al tratamiento, pero yo generalmente, yo lo tengo que reconocer, yo lo mando cada 8 horas. Tendría que ser en una mamá muy bruta o que yo vea que definitivamente no hay cómo tener adherencia al tratamiento, que lo mande cada 12 horas, pero ahí sí les cuento que ahí sí hay discrepancias. En los pacientes con asma definida, ya hoy podemos utilizar corticosteroides, no solamente la metilprednisolona y la prednisolona, que incluso ya hoy, por ejemplo, las guías del GINA autorizan la dexametasona como dosis 1. Pero bueno, en prednisolona la dosis siempre es 1 miligramo por kilo por dosis, puede ser hasta 5 días, aquí está la dosificación, o metilprednisolona que tiene mejor penetrancia a pulmón. Lo que yo les decía ahorita, generalmente nosotros como médicos tenemos la concepción de que cuando usted le dice a una señora, no señora, hágale 2 puffs cada 4 horas, ella le va a entender a uno claritico. Claritico, además pues porque ven todas las maricadas, como llaman todas las novelas de huevonas de médicos que se inventan acá. Pero bueno, que ven un huevetas haciendo el inhalador directo. Los inhaladores directos no sirven. Un inhalador normalito tiene una velocidad de expulsión del propelente y del medicamento que fluctúa entre 60 y 80 kilómetros por hora. Si uno va a 60 o 80 kilómetros por hora, se estrella con todo, se queda en el paladar. Entonces, el objetivo de las inhalocámaras es reducir la velocidad, o sea, que esto aquí circule y al niño respirar adentro, pues obviamente si le llega el medicamento. Entonces hay que enseñarle esto a las mamás, inhaladores y cámaras de inhalación, perdón. Destapar, agitar, destape, agite y use. Introducirlo en la cámara. En todos los menores de 4 años tiene que tapar boca y nariz. Eso es fundamental. Entonces debe ser con mascarita. Pulsar. Estando tranquilo, esto sí es un carretazo, es un pajazo mental, pues esto es mentira. Esos niños van a estar llorando como putas. Que lloren, no importa. Respirar 4 o 5 veces, algunos dicen cuente hasta 10, otros que cuenta hasta 5, el hecho es que respire varias veces ahí. Y ya si uno manda 2 puffs,
Entonces lo deja descansar un momentico y vuelve a hacer la otra dosis, esperando por lo menos un minuto que descanse. De 4 a 7 años ya no se utilizan la mascarita, sino que se usa directamente. Entonces lo mismo, destapar, agitar, enseñarle al niño a botar el aire, pulsar ya con la boca, ya no necesitamos más mascarita, inspirar lentamente y seguir hasta que llene los pulmones. Esto es otra cosa importante. Las mamás, y a veces uno hasta uno también se pela en eso. Ve, ¿y cuándo se le acabó el inhalador al peladito? Ah, eso todavía suena, doctor. Claro, eso suena todavía porque pueden haber propelentes, pueden haber algunos pedacitos, a veces los inhaladores usan algunos fijadores que empiezan a sonar. Entonces simplemente enseñarlo. Si se hunde está lleno, si flota del todo es que está vacío, no le sigue aplicando eso. Porque uno no se va a contar, uno no se va a poner a contar cuántas inhalaciones le ha hecho. El tratamiento del resfriado, de las gripas. Las gripas, el tratamiento es muy fácil, miren. Aseo nasal con suero fisiológico y limpieza de las secreciones de la nariz. Evitar el exceso de abrigo. Las mamás creen que cuando uno tiene gripa tienen que abrigarlo porque el sereno se va a entrar y lo va a matar. O sea, le tapan a uno hasta el culo, por todas partes, o sea, abrigado hasta la nalga. Que el sereno entra por... Eso es como ese, pues, mejor dicho, pues eso sí es un alien, entra por todas partes. Entonces uno ve a esos peladitos con una gripa, ni la hijueputa, un malestar horrible y tapados, pagan guerrilleros, no le ven sino los ojitos, son con bufanda, con panamontañas, la ciudad a 38 grados centígrados, los peladitos son... Claro, enferman más. Se deshidratan, ¿no? Es ofrecer alimentos en pequeñas cantidades con mayor frecuencia y ingesta de líquidos permanentes. Mira, aquí el tratamiento fundamental de los antitusivos están prohibidos en edad pediátrica por la sencilla razón, por dos razones. Acuérdense que los antitusivos tienen dos tipos de acción, una acción central y una acción periférica. Los antitusivos de acción central, verbigracia, dextromertofano, o por ejemplo la codeína o la paracodeína, que es un derivado de la codeína, actúan a nivel central. Eso es como decirle al centro de la tos, mire huevo, no trabaje. Eso es decirle al centro de la tos, bien hueveta, no trabaje, pero usted está lleno de moco. ¿Qué acarre ese hijo de puta moco? Pero el centro de la tos digo, no, yo estoy aquí fresco, porque me echaron una cosa para no toser. Entonces a los niños no se les da, pues más los efectos sedantes que tiene la paracodeína, el dextromertofano sobre los peladitos. Y están los de acción periférica. Verbigracia, ¿cuáles? Cualquier mucolítico. Póngale usted mucosina, N-acetilcisteína, lo que ustedes quieran. Esos mismos antitusivos de acción periférica, ese mismo efecto lo logra cualquier líquido, cualquier juguito cagado. Hace lo mismo que un tipo de antitusivos, entre comillas, de eso. Entonces, por eso no se dan. ¿Los antihistamínicos sirven como antitusivos? No. Para que un antihistamínico... A ver, primero, los antihistamínicos se llaman antihistamínicos porque actúan contra la histamina. El moco que se produce por una gripa no lo producen por liberación de histamina, se producen por inflamación, no tiene nada que ver con la inmunoglobulina E. Entonces los antihistamínicos no sirven pa' culo. Lo único que hacen es secar el moco. Al secar el moco se queda más fácil adentro, más fácil hacen atelectasias, más fácil se enferma uno, pues sobre todo los peladitos chiquiticos. También algunos tienen efectos sedantes. Entonces el antihistamínico no tiene ningún tipo de relación. Fuera de eso, supongamos que alguien dice, no, pero es que bueno, los antihistamínicos para tener una muy buena acción antihistamínica se demoran entre 1 y 2 semanas, cuando ya la gripe quitó. O se quitó o se murió el peladito. No hay sino esas dos opciones. Entonces no sirven. Entonces los líquidos permanentes, cualquier tipo de líquido, exceptuando las gaseosas y los jugos o néctares. Cuando yo hablo de jugos, estoy hablando de los jugos comerciales, que realmente son néctares. ¿Qué es un néctar? Si a ustedes le dicen que es un néctar, una guanada llena de azúcar. ¿Qué pasa con eso? Las gaseosas, que son bebidas carbonatadas, y los jugos o néctares, ¿qué hacen? Deshidratan el moco, porque son soluciones hipertónicas. Entonces al uno tomarse una solución hipertónica, una cosa hipertónica, ¿qué hace con el moco? Venga, róbeme, se roba agua del moco.
Entonces empeora, digamos, las gripas. ¿Cuáles son las medidas preventivas? Las de cualquier gripa, la normal, evitar contacto con fumadores, evitar contacto con personas con gripa, tapar boca y nariz del niño para que no pues, para que no se enferme más, y es importante pues en el tratamiento. Ok. Muchachos, vamos a almorzar, venimos a la 1.